Estimaciones con intervalo de confianza y prueba de hipótesis de la materia de estadística inferencial. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Docente, ingeniero Fabiani Orbea Bremero Leonardo. Tema de exposición, función de verosimilitud. Quien les habla, Cisa Beltrán Marjorie Brigitte, del tercer semestre, paralelo A1. Entrando en materia, les presento los conceptos básicos. Primero, la función de verosimilitud y segundo, el logaritmo de la función de verosimilitud. La función de verosimilitud en la materia de estadística es una función de los parámetros de un modelo estadístico que permite realizar inferencias acerca de su valor a partir de un conjunto de observaciones. Es decir, la función de verosimilitud es a fin de cuentas una función de probabilidad. Esta será una función definida, no negativa, que por lo tanto alcanzará su máximo en los mismos puntos que su logaritmo. Ronald Fisher definió por primera vez a la verosimilitud en el caso 9 de las variables aleatorias discretas, como una función del parámetro θ que es proporcional a la probabilidad de la muestra observada, donde y es un vector de observaciones, la muestra observada, y θ puede ser un vector. El logaritmo de una función de verosimilitud. Esta es una expresión que maximiza los datos de los coeficientes. Hay que tener en cuenta que no se puede utilizar por sí solos como un índice de ajustes, ya que dependen del tamaño de la muestra. Por lo tanto, el logaritmo de la función de verosimilitud consiste en maximizar un valor y como el valor es más alto, es mejor. A continuación, un ejercicio práctico. Se dice que toda muestra aleatoria es proveniente de una población con función de densidad, función θ, donde cuya función de verosimilitud no es más que una función de densidad conjunta de la muestra, representado por dicha muestra. Además, por definición se conoce que toda muestra con definición de densidad posee una expresión simplificada para la función de verosimilitud, siempre que ésta sea exponencial, gamma, binomial o Poisson. Es decir, que se ha preparado un caso práctico que contiene lo siguiente. Este ejercicio nos pide la función de verosimilitud y el logaritmo de la función de verosimilitud en logaritmo natural. En la primera fase, reemplazamos los datos del ejercicio en la fórmula de la verosimilitud. De ahí se distribuye los conjuntos de observación, es decir, función de p, x sub 1 por función de p, x sub 2 por función de p, x sub n números de casos. Reemplazamos en la fórmula con los datos del ejercicio. Por consiguiente, se conserva la base y aplicamos la ley de los mismos exponentes, es decir, los sumamos. Luego se reemplaza en la fórmula de la media, sacamos factor común de n, la simplificamos y finalmente aplicamos la fórmula del promedio. También en este ejercicio nos pide el logaritmo de la función de verosimilitud en logaritmo natural. Aquí en cambio reemplazamos en la fórmula del logaritmo natural de la función de verosimilitud, ya que aplicamos la ley del logaritmo de un producto. Continuando se aplica la ley del logaritmo de una potencia. Aplicamos la fórmula de la media, sacamos factor común de n y añadimos corchetes ya que estaríamos multiplicando n. Ese sería el resultado del logaritmo de la función de verosimilitud. A continuación les presento las bibliografías de la información tomada para esta presentación. Muchas gracias por su atención.